Queremos saludarles en este momento desde el hermoso valle de Tehuacán, Puebla, donde estamos compartiendo este material, estas lecciones de crecimiento espiritual para todos nuestros amados en Cristo que quieren aprender más de la Biblia, crecer más en el conocimiento del Señor. Queremos compartir estos temas para poder fortalecer la vida espiritual. Entendemos que ahorita, por motivo de la pandemia, estas clases de alguna forma son inéditas, puesto que estamos acostumbrados a tener las clases de manera presencial, pero en este tiempo tenemos que transmitir a través de este medio para poder abonar un poquito a la vida espiritual de nuestros hermanos. Estamos seguros que en estos tiempos es cuando hay que buscar más a Dios y hay que crecer más en el conocimiento de la palabra del Señor. Y la primera clase que queremos compartir con ustedes en esta serie, que más o menos son 10 lecciones, unos 14 videos, le va a llevar a tomar todo el curso. De hecho, en la parte de abajo va a aparecer el link donde aparece la clase, si usted la quiere descargar. Ahí aparece el material para que usted pueda llevar el video junto con la clase y así podernos seguir. Si usted tiene ya el manual en sus manos, pues bueno, la idea es seguir el manual, ir creciendo. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, puede ponerla aquí en la parte de abajo también, y a la brevedad nos estaremos comunicando con usted para poder contestar todas sus dudas y preguntas. Como en todas las cosas, lo que empieza bien, termina bien. Lo que empieza mal, termina mal. Bueno, a menos que Dios entra en la ecuación. Cuando una vida va mal, puede transformar Dios en algo muy bueno, pero es cuando Dios interviene en nuestras vidas. Entonces imaginémonos si las cosas empiezan bien. Si las cosas empiezan bien, es probable que terminen también muy bien. Y lo mismo pasa en la vida cristiana. Lo más importante al momento de construir una casa, ¿qué es? Piense usted un momento. ¿Es las puertas? ¿Son las ventanas? ¿Es acaso las paredes lo más importante de una casa? Normalmente lo más importante de una casa, y nosotros que vivimos en zona de sismos lo podemos entender perfectamente, son los cimientos, son las cadenas, son las construcciones, son los fundamentos. Entonces, ahorita, en esta primera lección, lo que queremos establecer es un fundamento firme, un fundamento sólido en su vida espiritual. Como dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca, y vinieron lluvias y vinieron vientos y dieron contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es lo que queremos hacer en este momento, transmitir vida espiritual de tal forma que su vida esté completamente fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. Y la pregunta que queremos contestar es: ¿cómo puede llegar a ser cristiano? ¿Cómo usted puede llegar a ser cristiano? Bueno, un cristiano, vamos a ver primero qué no es un cristiano. Antes de definir lo que es un cristiano, vamos a ver qué no es un cristiano. Número uno, un cristiano no es el que se bautiza. ¿Cómo? ¿No me debo de bautizar? Sí, en su tiempo y en su momento. Pero el bautismo no le hace cristiano. Un cristiano no es el que lee la Biblia y ora. ¿Cómo? ¿Los cristianos no leen la Biblia y no oran? Sí, pero leer la Biblia y orar no te hace cristiano. Un cristiano no es el que asiste a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente ahorita que va a las iglesias. Bueno, ahorita están cerradas las iglesias por la contingencia, pero cuando normalmente las iglesias estaban abiertas y la gente asistía, hay mucha gente que va a las iglesias y no por ir a la iglesia ya son cristianos. No es así. Es más, la gente ve a una persona que la atropellan en la calle y dice la gente: ve, acaban de matar a un cristiano. Entonces, ¿cómo sabemos realmente qué es un cristiano? Bueno, vamos a ver en algunos puntos en este momento, a través de esta lección, y vamos a descubrir quién es un cristiano y cómo se llega a ser un verdadero cristiano. Quiero decirles que hay personas
que piensan que existe la cuna cristiana. Hay gente que dice, ¿verdad? Yo soy de cuna cristiana, yo nací en el cristianismo. Bueno, temo decirles, amigos que nos escuchan, que el nacer en una iglesia no te hace cristiano. Es como aquel que dice, yo nací en una cochera, ¿a poco te hace coche? No, tampoco, ¿verdad? Entonces tampoco el que nace en una iglesia automáticamente no se hace cristiano. Él debe tomar su propia decisión en su tiempo y en su momento. Como número uno, para llegar a ser cristiano, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que es pecador y que sus pecados le han alejado de Dios. Vamos a buscar un texto aquí en la palabra que está en Romanos capítulo 3, versículo 23, y dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A mí me parece que es muy contundente este versículo, porque dice la Biblia, todos somos pecadores. El más limpio de su casa, el más moral de su cuadra, la gente más buena de su escuela, o el pariente que usted diga, este es el hombre más recto que conozco, todos, dice la Biblia, somos pecadores. Y en Adán heredamos ese pecado, dice la Biblia, por tanto el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, cuando Adán pecó, él nos transmitió el peor virus que ha existido en la humanidad. El peor virus no es el coronavirus, no es la fiebre española que mató a millones también, no es la gripe, no, ese no es el peor virus. El peor virus se llama pecado y lo traemos desde que nacimos. Yo le pregunto en este momento, ¿usted sabe cuándo un niño, quién le enseñó a un bebé o a un niño a ser egoísta? Un bebé toma un carrito, él tiene un escaso año y medio, y toma el carrito y alguien le quiere quitar su carrito. ¿Y qué dice el bebé? Mío, esto es mío. ¿Quién le enseña a un bebé a ser egoísta? ¿Quién nos enseña a nosotros a ser mentirosos? Nadie nos enseña, ya lo traemos en la sangre. Una vez en Celaya dije que ¿quién nos enseñaba a robar? Bueno, resulta, me decía un doctor ahí en Celaya que en Francia sí había una escuela para caquitos, pero bueno, ese era un tema completamente particular. Normalmente ninguno de nosotros aprendemos a pecar. Nos sale lo malo de forma natural. Y dice la Biblia en Isaías 59:2, que es otro texto que va a aparecer aquí, Isaías capítulo 59, versículo 2, la palabra de nuestro Señor dice así en esta porción de la Escritura. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo que está diciendo la Biblia es que Dios no tiene nada que ver con el pecado. Entonces, por eso el primer punto es, reconozca usted que es pecador. Para ser cristiano, tiene que reconocer que es pecador. Número 2, reconozca que Dios juzga y castiga al pecador. Dios juzga y castiga al pecador. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, como es doctrina bíblica, hermanos, tenemos que comprobar cada paso que estamos dando en esta clase, tenemos que comprobarlo con la Biblia. Como dice en la Biblia en el libro de los Hechos, que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces ahí busca en su Biblia, si no lo busca, aquí va a aparecer en la pantalla, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El problema que tenemos con el pecado es que Dios nos va a llamar a cuentas. Yo sé que hay doctrinas que enseñan de repente algunas iglesias o religiones, sin hablar mal de nadie en este momento, porque no es el propósito, sino es compartir la verdad de la Biblia. Pero hay una doctrina que dice, es que ahí en la Biblia dice, polvo eres y al polvo volverás. Bueno, cuando dice el texto, polvo eres y al polvo volverás, se refiere a tu cuerpo. El cuerpo está constituido y está hecho del polvo, y cuando mueres, tu cuerpo se desintegra y se integra al polvo. Pero, hermanos, el ser humano, así como Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, de tal forma que somos tripartitos, somos cuerpo, somos alma
y somos espíritu. El cuerpo es el envase que te traslada. El espíritu es la lámpara que Dios puso en ti para buscar a Dios. Y el alma es la sede de las emociones. Y el alma, amados hermanos, es eterna. El alma dará cuentas delante del Señor el día que nos enfrentemos al suceso llamado muerte. Vamos a buscar otro texto que está en Romanos capítulo 6, versículo 23. Y la palabra de Dios dice en este pasaje de la Escritura, en el libro de Romanos, Romanos 6, 23, dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El problema que tenemos acá es que dice que la paga del pecado es muerte. La muerte que se refiere aquí, amados hermanos, no es la muerte física, sino es la muerte espiritual. Hay dos muertes. Entonces, hay muerte física y hay muerte espiritual. En Apocalipsis 20 habla de la muerte segunda. La muerte física es la muerte primera. La muerte espiritual es la muerte segunda. Déjenme darles un cuadro matemático simple que tiene que ver con la vida espiritual. El que no nace dos veces, muere dos veces. Piénsenlo tantito. El que no nace dos veces, muere dos veces. Es decir, si no naces física y espiritualmente, entonces vas a morir física y espiritualmente. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es lo importante de reconocer que al morir daremos cuenta delante del Señor. Por eso dice el texto, la paga del pecado es muerte, porque daremos cuenta delante del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí aparece el punto número 3. Arrepiéntase entonces de su pecado. Tiene usted que arrepentirse de su pecado. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, es un texto que también le doy tiempo para que lo busque allí en su Biblia, ahí en casa. Si no lo encuentra, aquí va a aparecer también en la pantalla. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice la Biblia: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, escúchenme, hermanos, porque la Biblia originalmente fue escrita en 3 idiomas: en hebreo, arameo y griego. Y hay palabras que al traducirlas del arameo o del griego o del hebreo al español no significa lo mismo que nosotros entendemos. Y esta palabra arrepentimiento, cuando dice el texto, sino que todos procedan al arrepentimiento, la palabra griega que se traduce por arrepentimiento es la palabra griega metanoia. Y metanoia significa, literalmente, es una palabra compuesta: meta, más allá, noia, mente. Es decir, cambio de mente, más allá de la mente, un cambio de camino. Para la Biblia, arrepentimiento es decir, voy para acá, pero si me arrepiento, doy un giro de 180 grados y ahora voy para acá. Eso es arrepentimiento bíblico. Ahora, permítanme ponerles un ejemplo de un arrepentimiento mexicano. El arrepentimiento mexicano es así. El mexicano promedio va a una cantina el día viernes, sobre todo si es quincena, se gasta toda su quincena en una borrachera, llega a su casa, golpea a sus hijos, cachetea a su mujer, maltrata a toda la familia, está ebrio y al otro día se levanta, despierta y dice: ¿qué pasó? Y voltea a ver a sus hijos y están espantados, escondidos atrás de la mesa. Voltea a ver a su esposa, está morada de la cara por los golpes que le dio. Revisa su cartera, ya no tiene nada porque todo se le gastó la noche anterior, y se le queda viendo a su esposa y dice, dice: ¿qué pasó? Y su esposa le dice: ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas qué hiciste anoche? Él dice: oh sí, lo lamento mucho, me arrepiento. Pero ¿saben qué hace la siguiente quincena que vuelve a tener dinero? Hace exactamente lo mismo. Entonces, arrepentimiento mexicano significa remordimiento. Más bien le remuerde la conciencia de que se portó mal, pero no cambia nada. Una persona que está verdaderamente arrepentida cambia su vida, cambia sus actitudes, cambia su corazón. Entonces, el arrepentimiento bíblico tiene que ver con cambios en nuestra vida espiritual. Para nosotros, hermanos, poder llegar a ser cristianos, necesitamos arrepentirnos de todo corazón.
entregar nuestro corazón a Cristo Jesús y pedirle a Él que sea nuestro Salvador. Entonces pasamos al siguiente punto, letra D. ¿Cómo puede uno llegar a ser cristiano? Reconozca que Cristo murió en la cruz por sus pecados para que usted pueda ser salvo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. La palabra de Dios dice así, segunda a los Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tenemos que reconocer entonces que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Hay gente que dice, y respetamos las creencias de todos, pero hay gente que dice que Cristo vino para que nosotros nos portáramos bien. ¿Quién se porta bien en este momento? Hay gente que dice, Cristo vino a establecer una religión. ¿Cuál religión? En Estados Unidos hasta 1990 había más de 3,000 sectas diferentes y una iglesia casi en cada esquina. Hermanos, ¿cuál es la verdadera iglesia? Si Cristo vino a fundar una iglesia, Cristo vino para hacernos mejores personas. Como dice Darwin, ¿verdad? Que estamos evolucionando. ¿Realmente estamos evolucionando? ¿Somos mejores personas? No, hermanos. El propósito de Cristo al venir aquí a la tierra, dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Hay una parte de la historia bíblica donde Cristo está pendiente en la cruz, está colgado de la cruz y entonces voltea hacia el cielo y hablando con Dios le dice, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La pregunta teológica es, ¿Dios el Padre desamparó a Dios el Hijo en la cruz? Es la pregunta teológica. La respuesta es sí, porque ya vimos que Dios dice que los pecados no tienen nada que ver con el Señor y nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. De tal forma que cuando ahorita las personas están queriéndose acercar a Dios, al revisar la historia bíblica, hermanos, tenemos que reconocer de parte del Señor que Cristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, estaba llevando nuestros pecados y nuestras iniquidades. ¿Qué mató a Cristo en la cruz del Calvario? ¿Lo mataron los romanos? Cuando lo castigaron con ese látigo que tenía 5 puntas y en cada punta tenía huesitos de ovejas o de cromo y que al momento de entrar en contacto con la piel desgarraban la espalda. ¿Lo mataron los clavos? ¿Lo mató la corona de espinas? ¿Qué mató a Cristo en la cruz del Calvario? Respuesta, lo mataron sus pecados y mis pecados. Eso mató a Cristo en la cruz del Calvario. Literalmente se le reventó el corazón. Tuvo un paro cardíaco al miocardio, de tal forma, hermanos, que Cristo Jesús entregó su vida por los pecadores. Hay un cantante moderno que dice, entona una canción muy bonita que dice, si hubiera estado allí, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado allí? ¿Con qué multitud hubieras estado? ¿Con los de los romanos que lo castigaban al Señor? ¿Con los de los judíos que les hizo tantos milagros? ¿Con los de los religiosos que gritaban, crucifícale, crucifícale? ¿Con qué grupo hubieras estado allí? ¿Estuviste allí? Dicen algunos, no, pastor, yo nací apenas en el 76. ¿Cómo voy a estar allá hace 2000 años en Jerusalén? Decía este cantante, pensándolo mejor, yo también estuve allí. Porque cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, estaba llevando sus pecados, todas sus blasfemias, todos sus errores, todos los fracasos que ha tenido hasta este momento en su vida, todo lo estaba cargando Cristo para que Cristo pudiera perdonarle. Pero usted tiene que reconocer entonces que Cristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados. Letra E. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer para llegar a ser cristianos? Tiene usted que creer en Cristo. Crea en Cristo. Ahora, hay 3 cosas que tenemos que creer en Cristo. En Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿qué tenemos que creer de Él? Y vaya que ahorita, en estos tiempos, nos cuesta trabajo creer, porque creer tiene que ver con la fe. Y la fe, amados hermanos, tiene que ver con algo que no vemos. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, una persona que no ha visto a Dios, ¿cómo puede creer en Él? Bueno, esa es su fe. Incluso hasta los ateos tienen fe,
mal enfocada, ¿no? Porque ellos dicen, mi fe es no creer en Dios. Bueno, está bien, es respetable en ellos, pero todos tenemos fe. El problema es que nos cuesta trabajo ponerla en práctica. Entonces, número uno, tenemos que creer en la divinidad de Cristo, que Cristo es Dios. ¿Dónde está esto en la Biblia? En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces estamos hablando de Cristo Jesús, que es Dios también, y tenemos que creer en su divinidad. Cuando estaba Cristo pendiente en la cruz, hermanos, Él era 100% Dios y 100% hombre. ¿Qué parte de Él estaba muriendo en la cruz? La parte humana. La parte humana. Esto en la química, en la materia de la química, se le llama la unión hipostática. La unión hipostática en la materia de la química es unir dos sustancias que formen una sola sin que ambas pierdan sus propiedades. Esa unión hipostática es lo que Cristo tenía en su cuerpo. Él era 100% Dios y 100% hombre. Como Dios, caminó sobre las aguas. Como Dios, sabía los pensamientos de los hombres. Como Dios, hacía muchos milagros. Pero como hombre, se dormía en la popa. Como hombre, le dijo a la mujer samaritana, mujer, dame de beber. Como hombre, comió pescadito frito ahí en el camino a Emaús con los discípulos después de la resurrección. Era 100% hombre y 100% Dios. Entonces tenemos que creer en la divinidad de Cristo. Es curioso que ahorita la mayoría de muchos grupos, sobre todo los nuevos grupos que se están levantando y muchas iglesias que están judaizando, están poniendo en duda la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más tenemos que creer de Él? Tenemos que creer que en la muerte de Cristo no solo hay que creer que murió, sino que murió por los pecados de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ya les dije que como es doctrina, hay que estar buscando todos los textos de la Biblia para poder revisarlos y ver qué es lo que dice la Biblia. Primera de Pedro 2, 24. Dice la palabra de Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Tenemos que creer en la muerte de Cristo, pero sobre todo que Cristo murió por nosotros y murió por nuestros pecados. Número 3, tenemos que creer también en la resurrección de Cristo. Otro texto más, Juan capítulo 11, versículo 24. Juan 11, 24, dice la palabra del Señor en este pasaje de la Escritura. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Dice el 25, yo soy, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros creemos en un Cristo que no está colgado en una cruz. Creemos en un Cristo que no está en la tumba. Cuando uno va a la tumba de Buda, se llamaba en vida Gautama Siddhartha, fundador de los budistas, uno puede leer en su epitafio, aquí yace el cuerpo de Gautama Siddhartha. Cuando uno va a la tumba de Confucio, uno puede encontrar ahí, aquí yace Confucio. Cuando uno va a la tumba del fundador del taoísmo, que se llama Lao Tse, bueno, ahí encuentra, aquí yace Lao Tse. Pero cuando uno va a la tumba de Cristo, el epitafio que encontraron las mujeres aquel primer día de la semana decía así, no está aquí, pues ha resucitado de los muertos. Hermanos, tenemos que creer que Cristo no se quedó en la cruz, ni se quedó en la tumba, sino que en este momento está a la diestra del Señor. Esa es la fe de los cristianos y es en lo que tenemos que creer. Letra F. Nosotros entonces, ¿qué más tenemos que hacer para ser cristianos? Tenemos que recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Vamos a buscar un texto aquí, primero que está en Juan capítulo 1, versículo 12, porque necesitamos recibir a Cristo como un regalo que se recibe gratis en nuestro corazón y que nos ayuda, hermanos, para poder ser salvos. El regalo de la salvación, el regalo
de la vida eterna a través de Cristo Jesús. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces había una noche cuando Nicodemo visitó al maestro y le dijo: maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie hace estos milagros. Cristo lo detiene y le dice: si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces Cristo le dijo, Nicodemo le dice a Cristo: Señor, ¿cómo puedo meterme por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Cristo le vuelve a contestar: no te equivoques, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Por eso te dije, no te maravilles, porque es necesario nacer de nuevo. Es decir, cuando uno recibe a Cristo en su corazón como su Salvador personal, en ese momento eres una nueva criatura. Y dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De tal forma que lo que está diciendo, o que lo que estamos aprendiendo en este momento, hermanos, es que uno, al recibir a Cristo en nuestro corazón, tenemos un nuevo nacimiento espiritual y tenemos un ADN más fuerte que el ADN carnal. Es decir, ahí en Juan dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La gente dice religiosamente que todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Los hijos de Dios, dice el texto, son los que le recibieron en su corazón como su Salvador personal. Usted necesita recibir a Cristo en su corazón e invitarlo a entrar a su corazón, como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo Jesús quiere entrar a su corazón en este momento. Terminamos con el último punto. Confiese que Jesús es su Señor y su Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 10, por favor, hermanos, vamos a buscarlo en la Escritura. Romanos 10, 9 y 10, dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para terminar, en este momento, quiero preguntarle, hacerle una pregunta sincera. No se trata de tener la respuesta correcta. Aquí no es ganar o perder. Aquí es ser sincero. Y si necesitamos retomar o reafirmar nuestra profesión de fe, entonces necesitamos hacer una oración en este momento de fe. Pero es importante que usted conteste este par de preguntas que le voy a hacer. Número 1, ¿está usted completamente seguro y 100% seguro de que al morir va a ir al cielo, a la presencia de Dios? ¿Está seguro? Si está seguro, por favor, ahí en casa, levante su mano. Levántela, si usted está seguro de haber recibido a Cristo en su corazón como Salvador. ¿Ya tiene la mano levantada? Si no la tienes, porque a lo mejor no está seguro. Ok, perfecto. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo usted recibió a Cristo? ¿Cómo recibió a Cristo como su Salvador? Porque ahí es donde empieza la confusión. Cuando comenzamos esta clase dijimos que esta clase era para poner fundamentos. El fundamento firme. Y un fundamento firme nunca cae, nunca se rompe. ¿Por qué es firme? Es la roca. Es una casa edificada sobre algo que no puede ser destruido. Pero yo le pregunto, ¿cómo recibió a Cristo? ¿Recuerda usted el momento en que recibió a Cristo como su Salvador? Tómese un momento para platicar con la persona. Si quiere, incluso puede ponerle pausa al video en este momento y platique con la persona que está a su lado, con la cual está teniendo el discipulado. Platique y diga y pregúntenle, comenten entre ambos, pregúntense cómo recibimos a Cristo. ¿Cómo fue el momento? ¿Se acuerda del momento en que recibió a Cristo como su Salvador? A lo mejor no se acuerda de la fecha, no se acuerda del mes o del año, pero se acuerda del instante. En el momento, yo me acuerdo muy bien, era un miércoles,
ahí en Villahermosa, Tabasco. Estaba cayendo un aguacerazo que parecía que iban a caer pejelagartos y pochitoques, dicen por allá en aquella zona del país. Entonces estaba lloviendo mucho. Aquel miércoles salimos del culto de oración, la predicación había hablado a mi corazón. Entonces llegué a mi casa, había un banquito como de esta estatura en donde me hinqué, hermanos, y en ese momento le dije: Señor, ya no puedo más. Necesito pedirte perdón por todo lo malo que he hecho, y quiero pedirte que entres a mi corazón y que seas mi Salvador. No me acuerdo bien del mes, no me acuerdo bien del año, más o menos le calculo, pero me acuerdo precisamente de ese momento. No se me puede olvidar ese banquito, no se me puede olvidar el momento. Algunos van a las iglesias y el pastor dice: ¿quién quiere recibir a Cristo? Y levanta la mano. Gracias a Dios porque recibió a Cristo. Y algunos piensan que por levantar la mano ya son cristianos. Otro dice: es que yo ya me bauticé, pastor, entonces yo ya tengo a Cristo en mi corazón. Es segurísimo eso. No, eso no es recibir a Cristo. No es que alguien oró por mí y me impuso las manos en mi cabeza y así recibí al Señor. No, nadie puede recibir al Señor por ti. Un teólogo decía que nuestro corazón tenía la llave de apertura solamente por dentro de tu corazón. Solo tú puedes abrirle a Cristo para que pase a tu corazón y que entre a tu vida. Si tú no te acuerdas bien del momento en que recibiste a Cristo, si tú tienes dudas en tu corazón de tu salvación, si tú tienes ahorita, no estás seguro, no te sientes segura de que realmente Dios está en tu corazón y está contigo, yo quiero pedirte que hagas una oración y confirmes tu fe en Cristo Jesús. Este es el clímax de la clase y este es el meollo, pero es si tú quieres recibir al Señor. Es voluntario. Si tú te gustaría recibir a Cristo en tu corazón como tu Salvador, por favor, cierra tus ojos un momento. Ahí, ciérralos tantito. Habla con Dios. Dile en tus propias palabras: Señor Jesús, quiero pedirte perdón por todo lo malo que he hecho hasta el día de hoy. Me arrepiento, Señor. Quiero pedirte que perdones mis pecados. Limpia mi corazón. Sálvame. Te pido, Señor, sanes mi vida de todas mis heridas, de todo lo malo que hay en mí. Y te quiero pedir, Señor Jesús, que entres a mi corazón. Sé mi Salvador. Te quiero tener aquí en mi vida. Quiero aceptarte en este momento como mi Salvador. Entra a mi corazón, Señor. Regálame la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal en este momento, primero quiero felicitarte. Eres parte de la familia de Dios. Quiero dejarte una tarea antes de que venga la próxima clase para la siguiente semana. La tarea es memorizar Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24, que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese texto te lo voy a pedir cuando empecemos la segunda clase. Y la segunda tarea es que tienes que memorizar los primeros 5 libros de la Biblia del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Así como los dije ahorita, así lo tienes que decir en la siguiente clase, y así vamos a comenzar la siguiente sesión. ¿Les parece bien? Bueno, un abrazo con todo cariño. Les deseo que tengan un hermoso día. Bendiciones desde acá, desde Tehuacán, y les deseamos lo mejor, que sigamos creciendo en la bendita palabra de nuestro Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.